Bienvenidos a la segunda temporada del Sancocho Podcast. ¿Qué hubo, Manu? ¿Cómo se siente este nuevo inicio? Pues un inicio muy complejo porque han sucedido muchas cosas desde nuestro último podcast. Sí, ¿y qué ha sucedido? No, pues ha sucedido de todo en el país. O sea, tanto en el país como en nuestras vidas. Cambios de trabajo, cambios de lugar, cambios de sitio, experiencias nuevas, de todo. Ha sucedido de todo. Sí, la interrupción fue extensa, digamos, a nivel de tiempo, pero supuso también darnos cuenta de lo que implicaba el sancocho. Y un tiempo de inspiración también para esta segunda temporada que confiamos muy buena para nuestros oyentes. Así es, entonces le damos la bienvenida a todas y todos para que nos acompañen en ese espacio que es el Sancocho Podcast segunda temporada. Bienvenidos. Y bueno, hay que comenzar, como diría un filósofo del fútbol, por el principio. Y para ello vamos a hablar de la noticia insólita. Ladrones se robaron al niño Jesús y estaban pidiendo algo así como 8 millones de pesos por su rescate. Sucede el 16 de diciembre y a través de un video de TikTok estaban dos jóvenes solicitando una considerable suma de dinero a cambio de una figura del niño Jesús. Eso sucede precisamente en Alicante, en España, y de acuerdo con las autoridades, dicha imagen era muy preciada para la comunidad, razón por la cual los dos jóvenes la tomaron y pidieron 2.000 euros por su rescate. Es algo costoso su aguinaldo. Y vaya forma de Yo tengo una pregunta, ¿esto puede considerarse como un secuestro? Una modalidad de secuestro. Habría que preguntar dentro del esquema, digamos, del pensamiento del catolicismo, propiamente de lo que significa, si eso se configura, pero yo entiendo que la transubstanciación solo sucede en la comunión. En la comunión, es cierto, es verdad, esa es como la creencia católica, pero sí es muy particular, sobre todo porque, bueno, yo no sé pero yo creo que nuestros oyentes saben que en Antioquia hay una costumbre donde se esconde al niño Jesús con plata. Y entonces se van a celebrar las familias grandes, antiguamente se acostumbraba a hacer, sí. Se iban para la finca con algunas prácticas un poco cuestionables como el marrano y coger el marrano y matar el marrano y toda la cosa, un poco cruel, un poco no muy cruel. Sí. Pero al mismo tiempo, dentro de las actividades se escondían al niño Jesús con plata, entonces el que encontrara al niño Jesús pues se luqueaba con el dinero que era la recompensa, ¿no? de quien lo encontrara. Yo estaba pensando algo, Manu. En Colombia propiamente, dentro del pesebre, el niño se pone el 24, ¿no? Sí. Es curioso que allá estuviera expuesto antes, porque de esa forma lo hurtaron, ¿no? Se lo llevaron y ahí comenzaron a cobrarlo. Y bueno, es particular, esto es un secuestro atípico. Y bueno, esa es nuestra noticia insólita del día de hoy. Pero vamos a hablar precisamente de diciembre. Yo quería preguntarte, Manu, ¿qué canciones te saben a vos a diciembre o se escuchan en estas fechas y vos decís, esto me sabe infancia o algo así? Bueno, yo creo que la música popular decembrina que uno escucha constantemente, siempre que comienza uno a escuchar en septiembre en Colombia, ¿no? Sí, desde septiembre comienza uno desde septiembre. Yo creo que Olímpica es el que se ha encargado justamente de que conozcamos estas canciones, sí. Como el arbolito de Navidad que siempre florece todos los años, ¿cierto? Sí. O el del burro, ¿no? El de Noel Petro es la canción del burro, que tiene una canción navideña. Sí. Y bueno, hay muchas canciones que tienen que ver con la Navidad en Colombia. Aparte de eso, se ha popularizado mucho ciertas músicas, o sea, ciertos ritmos, por lo menos que aparecen de género popular, que aparecen justamente en estas épocas para amenizar. Sí. La marranada y la natilla y los buñuelos. Parece resuelto el motivo por el cual Adonai se casó. ¿Cuál es el motivo entonces? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te casaste, Adonai? Tú no me esperaste, Adonai, te sigo queriendo. Eso fue años. Yo jovencito con esa vaina. Conocí a Adonai allá en Manizales. Había músicos que, digamos, que su ritmo de vida
se dedicaba exclusivamente a generar música navideña. Por ejemplo, dicen que los 50 de Joselito solo trabajan en diciembre. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. O que la música de Gustavo el Loco Quintero se vuelve vigente precisamente en este mes. La realidad es que sin música, pero sin otras decoraciones de la fecha, no tendría mucho sentido. Diciembre está hecho de muchas cosas y de un alto nivel de consumo. Pero también quería preguntarte, Manu, aparte de las canciones que saben a diciembre, ¿qué hay de los olores, de los momentos, de las anécdotas? ¿Cómo conectar vos con el mes? Yo sí tengo algo con el tema del clima, del tiempo, ¿no? Y es que digamos que la Navidad siempre viene acompañada con un cambio de clima, aunque nosotros no somos un país estacional como son los países europeos o del norte de América. Sí es cierto que nos cambia el clima, hay un olor a niebla particular en diciembre, sobre todo en el municipio, el olor a pólvora, ¿no? Sí. Creo que el tema del olor a pólvora que representa las madrugadas, la pólvora en las madrugadas para ir a las misas de aguinaldos o las misas de gallo, las misas de que es la tradición, ¿cierto? Unas misas que se celebran a las 5 de la mañana, si no estoy mal. Y sí, son de un régimen. Y eso implica que las estricto. personas se levanten a las 4 de la mañana, se tomen el café a las 4 y media y salgan todos en familia a buscar. Y luego al final de la misa está el olor del peto, de la empanada, de los buñuelos que venden en las calles o que venden en los lugares donde se consiguen estos alimentos para acompañar la salida de misa. Creo que la Navidad está cargada de esos olores también, pero también de fritangas, de dulces, de postres, de conservas, de papaya con brevas y buñuelos confitados deliciosos. Yo no sé a quién más le pasa, Manu, pero a mí el olor a pintura es el olor a Navidad. Claro, porque muchas personas pintan pintan sus casas para recibir el año nuevo, ¿no? Y antes de la Navidad, pues tienen ese ejercicio, entonces, claro, es muy lógico. A mí me ubica totalmente en la Navidad y bueno, yo creo que hay muchas cosas que se disfrutan de estas fechas. La mayoría de ellas son muy buenas, pero también hay prácticas que son absolutamente difíciles de transar. Y una de ellas, pensaba yo, al elaborar, digamos, lo que quería que conversáramos un poco en este espacio, era, por ejemplo, los disparos el 31 de diciembre. Eso es una práctica absolutamente, digamos, horrible, que no debería presentarse. Pues es una práctica violenta, primero que todo. Es una práctica violenta, es una práctica peligrosa, pues por el tema de los ángulos en que se hacen los disparos y el efecto de la caída parabólica y bueno, y todo lo que la física puede explicar frente a eso. Pero más allá yo creo que es que es lo más preocupante, es cuál es la intención cuando yo saco un arma y celebro el fin de año disparando, ¿no? Es decir, ¿qué significa celebrar un fin de año con ese nivel de violencia? Por un lado, pero también, pero más allá de eso es lo inovicioso del asunto, ¿no? Es decir, quemar disparos al aire, quemar a quién disparamos, ¿no? Y si es hacia el cielo, ¿a quién? ¿A Dios tal vez? ¿O a qué queremos matar? Sobre todo porque está más relacionado con la muerte que con la vida. Entonces me parece interesante que esas prácticas se revisen, es decir, que las cuestionemos, ¿no? Sí. Como el excesivo uso de la pólvora, que ya sabemos que tanto daño hace a los animales, a las mascotas, a los gatos y sobre todo a los pájaros, ¿no? ¿Cuántos animales mueren de infarto en estas fiestas? Pues creo que en China ya se está proponiendo el cambio en la pólvora, ¿no? Es una pólvora más luminosa, menos explosiva, justamente para evitar los daños a la naturaleza. Creo que tenemos que caminar hacia allá en algún momento. Bien, y algunas prácticas ya no tan que rayen en lo ilegal, Manu, que tienen que ver con las actitudes de consumo. Yo pienso que una de las cosas que en este mes se presentan es que la gente a veces quiere tirar la casa por la ventana, no es responsable con su economía y simplemente están pensando en el goce del momento y por eso dicen que enero dura como 80 días. Realmente lo que pasa es que pues la economía se consume en diciembre y enero es un mes bajo económicamente. Sí, puede sonar, es decir, en la práctica es una práctica irresponsable, ¿no? Es decir, pero también es comprensible
que esa experiencia del derroche, de la opulencia, de la fiesta, ¿no?, que hace parte de la celebración, también consiste justamente en matizar en la vida el dolor, la carencia, es decir, son situaciones incluso yo diría que necesarias en la vida de las personas para descansar un poco del agobio que ha tenido los meses anteriores de trabajo, de esfuerzo, de deudas, de hipotecas, de pago de cuotas, etcétera. Entonces creo que es el momento para uno decir, descanso de esto, y también es un momento donde llegan las primas, ¿cierto? Entonces eso implica que haya en también todos los un sentidos nivel que se quiera decir. que haya un nivel de gasto y de consumo mucho más alto. Desde luego esto puede tener implicaciones éticas, pero más allá de eso es que también hay en un país como el nuestro, donde tenemos altos índices de violencia, de desesperanza, de desazón, una crisis económica con una inflación, una cantidad de cambios. También las fiestas de Navidad son el consuelo para poder comenzar y para soñar Total. un año nuevo, ¿no? Un año con esperanza, con entusiasmo. La ilusión del cambio. La ilusión del cambio. Que creo yo que es el cambio en sí mismo, porque la ilusión propiamente es lo que alimenta esa idea, esa esperanza. Digamos, ¿cuál es la diferencia técnicamente entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? Ninguna, pero la ilusión del cambio es precisamente lo que permite celebrar. Yo creo que hay una parte, digamos, aquí hemos hablado ya de las partes complejas Sí. de la Navidad, pero también ese espacio de catarsis es lo que debemos celebrar también, porque tenemos derecho a la celebración, si quiere ponerse, el derecho fundamental a gozarse la vida. Exacto. Y yo creo que ese Y es eso el lo mayor permite sentido. siempre. Y la Navidad lo permite de una manera gozosa. Sí. A diferencia de otras fiestas, la Navidad o la Natividad es una fiesta de nacimiento, de la Sí. vida. Entonces, ¿de la vida de quién? Pues del nacimiento de Cristo, que según el relato cristiano, pues es el Hijo de Dios encarnado. Entonces me parece que hay un sentido, o sea, en el sentido de la fiesta es hermoso, ¿no? Es celebrar la vida, Sí. y una vida romantizada, fabulosa, con el relato del pesebre y la cueva y los animalitos que acompañaron el nacimiento del Salvador. Ah, qué y todo lindo. eso que me parece idílico Sí. y bonito para la fe, para las personas. También yo creo que ese sería el sentido originario, ¿no? Y que pensemos en la Navidad como algo que tiene que ver con la vida, con el nacimiento, que tiene que ver con ese cambio, ¿no? Que representa el paso de una estación a la otra, y principalmente una estación tan difícil como es el invierno, ¿no? Generalmente la Navidad coincide con el invierno de los países, tanto de los países de algunos países del Medio Oriente como los países europeos y Norteamérica. Y eso implica también que haya un cambio, y en ese cambio hay una esperanza por la primavera, ¿no? Hay una renovación de todo. Sí. Y me parece fantástico. Mira que el regalo que nos es dado desde la teología cristiana, que es el Hijo de Dios, Sí. nosotros lo vivimos también regalándonos a los otros. Entonces, como es un tiempo de recogimiento familiar, de encuentro, de abrazos, de comida, sí, porque que lo hemos pasado un poco, pero que podemos conversarlo más adelante, es a su vez esa oportunidad de encuentro, también la oportunidad de regalar. Y no sé, yo de niño esperaba mucho diciembre Por el tema de los pensando regalos. en el regalo del Claro. 24. ¿Cuál fue el regalo que más te marcó? El regalo que más me marcó fue el regalo que yo pedí, porque descubrí que ¿Qué podía pedir? que podía pedir el regalo, y que no era el niño Dios el que traía los regalos. Claro. Tenía ¿Vos lo descubriste tenía rápido? 7 años. ¿Lo sospechaste? Tenía 7 años, me di cuenta, lo sospeché porque me di cuenta que compraron el regalo de mi hermano primero. Y yo todavía no me había decidido, pero mi primer regalo, y yo creo que el que más me gustó cuando tenía 7 años, fue una calculadora que me regalaron. Tenía muchas funciones y era una calculadora como para niños. Entonces creo que fue uno de los regalos más chéveres que me dieron. No, pues le saliste barato también. Sí, claro. A tus papás. No, siempre he sido bastante económico. Bueno, austero, sí. Bueno, yo creo que el regalo que más me marcó a mí fue la bicicleta. Yo creo, es muy cliché, digamos, todos los niños tienen un año donde piden la bicicleta. Yo la tuve que pedir 3 años, pero definitivamente la bicicleta es algo que es importantísimo para uno, porque es que además, lo mejor es como las vacaciones. El mejor día de vacaciones es el último día de trabajo, cuando tenés la ilusión de llegar. El mejor día para disfrutar un regalo de Navidad es el 25, donde todos los niños salen
a exhibir sus exhibiendo, regalos. ¿sí? Claro que sí. Y bueno, hay muchas canciones de Navidad. Yo pienso en esta, a mí la que más me gusta es la de Rafael Orozco, hablando de la Navidad. ¿Qué culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otros niños? Porque dice también qué pasa con el niño que no tiene, el niño campesino que no tiene el mismo acceso a los regalos del niño más privilegiado. Entonces, yo siento que ese fue el regalo que más me marcó, ¿sí? ¿Y qué se comía en tu casa en Navidad, mano? Bueno, en mi casa la conserva todavía se usa. ¿Y te gusta la conserva? Me gusta la conserva de brevas con papaya y los buñuelos fritos, sumergidos, confitados en la miel de cocción. Especiada con clavos, con canela, con nuez moscada, me encanta. ¿Y vos eras de las 9 a las 5 de la mañana o no? No, a ver, en mi casa se acostumbraba a ir, ya no, ya nadie va a misa en mi casa pues a esa hora. Pero nosotros acostumbramos en algún momento, sí, creo que tengo el recuerdo de haber ido, no con mucha frecuencia, ¿no? Generalmente iba a esa misa los 19 de diciembre. Sí, claro, pero el petico y la empanada Lays era un clásico, pues, aquí en el pueblo. En el pueblo, claro que sí. Para celebrar lo propio. ¿Qué tal si le explicamos a la gente en qué consiste el peto? Porque estamos hablando de peto y yo no sé si todos nuestros oyentes y seguidores saben qué es el peto, porque el peto, entre otras cosas, es una bebida costeña, ¿no? Es una bebida heredada de la costa que está basada o se realiza mediante la cocción en leche de lo que es granos de maíz con azúcar, que toma una consistencia espesa o gruesa y lleva queso costeño picado, lo que le da una sensación de salado y dulce exquisita, que a esas horas de la mañana en el tradicional convención pues es fantástico, es fabuloso. Y bueno, la popular empanada de Lays, para mí la clásica, la versión clásica, aquí pueden funarme como pues dicen los jóvenes, la dulce, sí, la evidentemente. La pega pero perfecto, esa empanada dulce con el peto es una combinación maravillosa. Deberíamos ponerle una imagen luego a... Claro, que lo ilustre. Que ilustre las empanadas y las delicias. También en mi casa se acostumbra los buñuelos, son comunes, lo mismo con la natilla también. Y la cena de Nochebuena, sí, generalmente es muy sencilla, es un arroz fiesta, un arroz campesino, con algo de ensalada, generalmente con frutas y el tradicional pernil de cenú o cualquier proteína de ese ¿Hacían el tipo. pollo alcaparrado o no? Que aquí es muy común ese tema. En la región, sí, y cuando mi padre estaba vivo, que le gustaba mucho, sí, se acostumbraba. Bueno. Vamos a hablar en este último tramo de nuestro sancocho de apertura de la segunda temporada, vamos a hablar de la superstición. Porque al final de año, ya trasladándonos un poco a lo que es el 31 de diciembre, mucha gente usa muchas cosas, que las 12 uvas, que el pantaloncillo amarillo, que salir con las maletas para viajar. Correr. Bueno, esto está cargado de un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Practicaste alguna vez alguna de ellas o no? Creo que la de la maleta. La de la maleta lo hiciste. Cuando tenía como 11 años. Yo creo que cuando tenía como 11 años salí a correr una vez con una maleta. Y creo que lo hice con 2 primas que llegaron de Cúcuta. Y con un amigo salimos 4. Salimos 4 a correr con una maleta. Y creo que sí le dio efectos. Al final Manuel ha sido un viajero. Pues es que ese ha sido lo único que me ha interesado también. como de realizar, porque es cierto que creo que cuando uno viaja, Dairon, uno no hace más sino ver. Creo que el sentido del viaje es ver. O sea, uno viaja es para ver otras cosas, otra experiencia. Entonces, creo que a mí me encanta viajar por eso, porque me gusta ver. Pero ese creo que ha sido la práctica. Mi mamá acostumbró en algún momento el tema de las uvas. Creo que en mi casa se hicieron alguna vez las 12 uvas con los 12 deseos y eso. En alguna ocasión probablemente alguien se puso algún calzoncillo amarillo en la infancia, supongo, no sé, creo que sí. Pero realmente el tema del 31 yo prefiero pasarlo en casa, mucho más cuando escucha uno los disparos y la quema del muñeco, que debería quemarse sin esa pólvora tan explosiva. Pero el muñeco te gusta como tal.
Realmente no sé, tengo El año viejo. Vamos a explicar un poquito qué lo es, que, qué lo que es pasa, eso. lo que pasa es que siento que quemar un año, siento que no se debe quemar. Es decir, creo que las cosas del pasado no deben quemarse porque primero ya no existen, ¿no? Segundo, creo que nunca podemos partir desde cero. Es decir, siempre que partimos desde algo que ya estaba, ¿no? Es decir, la vida, cuando nosotros descubrimos la vida es porque estamos viviendo, porque ya estábamos viviendo antes, ¿no? Sí. Entonces la vida siempre se realiza a nuestras espaldas, siempre estamos cargando algo, atergo en latín. Entonces creo que cuando se quema, se hace una práctica de quemar el año, estamos de alguna manera despreciando aquello con lo cual arrancamos hacia adelante, ¿no? Entonces, es una práctica que me parece a mí violenta, mucho más con el tipo de pólvora que en unos lugares le introducen al muñeco y que explota horrible como... Es decir, no salimos todavía del esquema de la explosión y el tema de la explosión que nos conecta con las balas, que nos conecta con los fusiles, que nos conecta con la guerra. Entonces yo creo que sería muy interesante ir purificando la práctica, ese tipo de prácticas culturales, ¿no? Pero es una cuestión personal, no quiere decir que no creo que responda a un puritanismo, sino que es una posición desde también el sentido de cuidado y el sentido de purificar un poco nuestros símbolos con los cuales... Sí. Nos relacionamos con la realidad. Pues no sé, yo voy a ser un poquito más radical. Yo creo que yo me uno a tu clamor de lo inoficioso de quemar, pero yo creo que la reflexión personal sería muy útil, la introspección, ver qué aprendimos y qué dejamos de hacer. El balance del año. Al final, y aquí sí que se puede decir, el lunes todo el mundo va a querer ir al gimnasio, todo el mundo va a querer ser mejor persona. Que es la misma percepción que teníamos de la pandemia, que todos nos íbamos a volver mejores y muy chéveres, y no pasó nada, o digamos, en teoría, esos efectos son difíciles de medir, pero yo creo que al menos ese último momento del año debe ser un espacio de agradecimiento. De gratitud, claro, Sí. que estoy completamente de acuerdo, creo Sí. que tenemos que dar ese paso hacia la gratitud, porque es que es la gratitud la que nos permite también salir de ese estado de quejanza todo el tiempo que tenemos nosotros los colombianos, que todo el tiempo nos estamos quejando, todo es malo, todo, nunca nada está bien, todo siempre es mediocre, todo, nunca nada es completo. Y yo creo que si comenzamos una práctica del año agradeciendo las dificultades que nos fortalecieron el carácter, el dolor que nos acercó hacia otras formas de ver la vida, por ejemplo, o agradeciendo las cosas buenas que recibimos, creo que el año podría comenzar por lo menos con una carga emocional suave, diferente. Yo les diría, como última reflexión, que abracen la familia, que bailen con la tía, que abracen el perro, que se den la oportunidad de tomarse muchas fotos, que valoren el momento, que coman juntos, que no se excedan con el licor y que aprendamos y que si se exceden con el licor no conduzcan, no salgan a la calle, quédense en casa. En la casa al menos, sí. Sí. Y nada, es como esa reflexión, saber que Pues solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento. Vamos a dar la sensación de que estamos hablando aquí dos tías en contra de la Navidad. pero no, creo que vale la pena que pensemos un poco más, ¿no? Y que nuestras celebraciones también que estén cargadas de mucha alegría y de mucha comida. Total. Y de mucho goce, pero sobre todo mucha responsabilidad con el otro, con el vecino. Seamos corteses con el oído del vecino, con la música. Eso es muy importante. Pero mira, nosotros decimos que no somos tías, pero luego las recomendaciones. Bueno, entonces ya no damos más recomendaciones y que vivan esta Navidad con mucho estilo. La euforia es importante, pero también el placer está en la moderación. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos en esta primer episodio de la segunda temporada. Hemos vuelto como tías, pero volvimos.